Buenas noches, profesor. Soy integrante del grupo 3 y hoy me tocará exponer sobre las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o métodos que se ponen en práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio. Para mejorar el rendimiento académico, es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio única y milagrosa, ya que cada estudiante tiene diferente criterio. Ahora pasaré a detallar cada tipo de técnica de estudio. Empezaré por la técnica del subrayado. Los pasos para desarrollar esta técnica son los siguientes. El primer paso es la lectura rápida del texto. Nos permite tener una visión global del contenido del texto, tener una idea de lo que se va a desarrollar más adelante. El segundo paso es la lectura párrafo a párrafo. Subrayamos las palabras clave que representan las ideas principales y las ideas secundarias. Se pueden diferenciar utilizando distintos colores y distintos trazos. También se puede utilizar signos, flechas o símbolos para relacionar unos contenidos con otros. O también la utilización de corchetes o paréntesis. Es más práctico situarlas cuando sea necesario subrayar varias líneas seguidas. Gracias a este segundo paso también nos permite desarrollar mejor nuestra imaginación y creatividad. Debemos evitar sobrecargar el texto excesivamente con subrayados, anotaciones, símbolos, solo lo necesario y tener un buen criterio a la hora de aplicar el subrayado. Ventajas. Desarrolla nuestra capacidad de análisis y observación. Facilita la comprensión y la estructuración de ideas. Nos obliga a plantearnos qué es lo principal y qué es lo secundario. El estudio se hace más activo. Facilita el repaso y la relectura rápida del texto. Errores más comunes en el subrayado. Tenemos varios errores. Uno de ellos sería apresurarse mucho, no leer el texto completo o leerlo de manera desordenada. También subrayar antes de haber realizado una lectura completa, subrayar en exceso, no solamente las palabras clave. Ahora les voy a pasar con la siguiente técnica, que es la técnica de la lectura. Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer al objetivo que persiga el lector. Las dos intenciones más comunes al leer son la maximización de la velocidad y la maximización de la comprensión de lectura. Supone la práctica para el estudio, a grandes rasgos, puede ser definida como un proceso en el cual se distinguen los siguientes momentos: reconocer palabras, entender ideas, contrastar el pensamiento del autor con el propio, evaluar lo leído. Presentan dos aspectos fundamentales relacionados con la lectura: la comprensión lectora y la velocidad lectora. La comprensión lectora. Un método clásico para ayudarnos a lograr una mejor comprensión lectora es el SQR3, que consiste en examinar, preguntar, leer, repetir, repasar y, por último, resaltar la importancia de la lectura crítica. Ahora vamos con el segundo aspecto: velocidad lectora. Nuestra velocidad lectora variará dependiendo de la dificultad del texto, pero lo realmente importante es haber logrado la comprensión del texto. Hay que tener en cuenta el equilibrio entre velocidad al leer y nivel de comprensión. Existen métodos para mejorar la velocidad, como métodos para reducir las fijaciones. Las fijaciones son un grupo de palabras que se perciben de un solo golpe de vista. Si realizamos demasiadas fijaciones por línea, nuestra lectura será más lenta. Para evitar un número excesivo de fijaciones, algunos de estos consejos pueden resultar de utilidad. Procurar concentrarse en una única región cada vez. Forzar la vista con la intención de captar una amplitud mayor de palabras. Fijar la primera y última palabra de cada frase. Evitar regresiones, es decir, la vuelta a otros renglones previos. Otros métodos o consejos. Evitar mover los labios y otros órganos vocales.
Practicar la lectura al menos 15 o 20 minutos diarios durante 3 o 4 semanas. Para ello procuraremos comenzar por artículos cortos de fácil comprensión, hacer una gráfica de rapidez lectora cada día y comparar los resultados que se van obteniendo. Ahora pasaremos con la última técnica a detallar, que sería la técnica de síntesis. Técnica de síntesis. Se presenta distintas técnicas de síntesis, cada una de ellas con características particulares. Empezaremos por el resumen. Resumen: es la síntesis de la información lo más breve posible, utilizando el lenguaje propio, guiándonos por ideas principales del texto, la parte que tiene, el tema que tiene cada parte, las opiniones del autor, la opinión breve, la opinión propia. Esquema: es la representación jerárquica de un texto, destacando la idea principal y las secundarias, así como su estructura lógica. Para ello requerimos brevedad para presentar lo importante, conseguir que se refleje a primera vista la estructura interna de todo el tema, así como las relaciones que hay entre sus partes. Emplear flechas, recuadros, llaves, palabras, claves, para así poder expresar de forma gráfica el contenido. Cuadro comparativo. La finalidad del cuadro comparativo es establecer diferencias entre conceptos. Es un cuadro de doble entrada que organiza la información en base a criterios. Mapas conceptuales. Son herramientas principales para facilitar el aprendizaje significativo. Objetivos: representar relaciones entre conceptos. Los pasos son los siguientes: elección de signos, búsqueda de conceptos, construcción de proposiciones y distinciones generales. ¿Cómo podemos evaluar? Proposiciones, relaciones entre los conceptos. Jerarquías: un concepto debe ser más específico que el otro. Conexiones cruzadas: deben señalar si hay conexión entre ellos. Ejemplos: acontecimientos sobre el término conceptual. Fichas y ficheros. Las fichas y ficheros se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes bibliográficas o no. Se almacenan en un fichero o archivo y vamos a tener un sistema de clasificación determinado. ¿Para qué puede resultarnos de utilidad? Para aclarar conceptos específicos en los temas de los cuales no se puede hacer esquemas, como diccionario de idiomas, fórmulas en ciencias y glosarios de términos de un ámbito de estudio. Otra de su utilidad también es recoger información a través de una búsqueda por múltiples fuentes sobre un tema concreto. Y por último, lista de conceptos. Consiste en enumerar todos los conceptos importantes en un texto, en una hoja aparte conforme y se avance en la lectura. Resulta de gran utilidad en el repaso de aquellos términos dudosos y confusos. Bueno, en conclusión, las técnicas de estudio, considerando que no se trata solo de retener muchos conocimientos y tener una gran información, sino también saber manejar esta información y utilizarla convenientemente y oportunamente, reconozco que el perfeccionamiento y desarrollo de las técnicas de estudio es del todo imprescindible y por consiguiente se convertirán en estrategia de aprendizaje, cuando cada estudiante es consciente de que se le está empleando para lograr un objetivo y poder tener un mejor desarrollo y llegar a ser más eficaz. Muchas gracias.